Ya estamos 11 estudiantes conectados. Vamos a ver qué más llega por ahí. Buenas noches, María. Bueno, en el día de hoy estuve pasándome por los foros a ver sus avances, a dejar un poco de retroalimentación, dudas que respondí. También les dejé en el foro los que no tienen el enlace del material de apoyo de las listas de reproducción, ahí se los dejé también. Recuerden que la participación en el foro es imprescindible, que sí o sí ustedes deben participar, por lo menos seleccionando la letra y enviar una vez eh, alguno de los avances que tienen. Recuerden que muchos puntos les restó a algunos estudiantes por no haber participado en el foro en la primera tarea. Entonces recuerden dejar ahí su participación. Si alguno de sus compañeros necesita también retroalimentación, ustedes también se la pueden dar, porque de hecho para eso es el foro, ¿no? Para que todos participemos. Bien, demos inicio entonces. Bienvenidos. Este es ya nuestro quinto CIPAS dinamizado por tutor. Voy a compartir en este momento la pantalla, como habitualmente lo hacemos. Listo. Vamos a ir a la presentación. Y bueno, recuerden que durante el CIPAS, como lo hemos venido haciendo en los demás CIPAS, eh, ustedes pueden levantar la mano para, para hacer alguna pregunta, si la tenemos. Y ya. Bueno, este es nuestro CIPAS de la tarea 2, nuestro segundo CIPAS de la tarea 2. En este CIPAS vamos a estar trabajando las temáticas de los triángulos. Recuerden que por sus ángulos, los triángulos se pueden clasificar en triángulos rectángulos y en triángulos oblicuángulos, lo que nos va a permitir desarrollar los bloques 3, 4 y tal vez, si a usted le corresponde, el bloque 5 de nuestra tarea 3. En el bloque 5 recuerden que es un ejercicio de aplicación donde pueden ustedes aplicar cualquiera de las temáticas vistas. Entonces, recuerden que en estos bloques nos van a pedir resolver los triángulos. ¿Qué significa resolver los triángulos? Es encontrar el valor de todos sus lados y el valor de todos sus ángulos internos correspondientes. Entonces, como lo acabé de mencionar, los triángulos se pueden clasificar según sus lados, según sus ángulos, ¿sí? En este caso, según sus ángulos, se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los ángulos rectángulos, los triángulos rectángulos y que son los otros triángulos, que son los triángulos oblicuángulos. Entonces, los triángulos rectángulos se pueden resolver a través del teorema de Pitágoras y a través de las razones trigonométricas, ¿sí? En donde podemos usar nuestras funciones seno, coseno y tangente de los ángulos internos del triángulo. Y los ángulos oblicuángulos los vamos a resolver a través de dos leyes muy importantes, que son la ley del seno y la ley del coseno, que nos van a permitir relacionar los ángulos con los respectivos lados de los triángulos. Entonces, vamos a repasar un poco algo de lo que vimos en la secundaria sobre el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras únicamente se aplica en los triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir ángulo rectángulo? Es decir, que por lo menos uno de sus ángulos mide 90 grados. ¿Sí? Es lo que nosotros llamamos como ángulos rectos. ¿Por qué? Porque si ustedes miran los ángulos, los lados de este ángulo de 90 grados son totalmente perpendiculares. Es decir, entre ellos dos hay un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Son dos líneas semirectas perpendiculares. Recordemos que los lados, en donde
los que se caracteriza este ángulo recto de 90, nosotros los llamamos catetos. Cateto 1, cateto 2, y la diagonal que completa el triángulo, nosotros la llamamos hipotenusa, ¿sí? Recordemos que el teorema de Pitágoras lo que va a hacer en este caso es relacionarnos esos tres parámetros, la hipotenusa y los dos catetos, a través de una ecuacióncita que la podemos ver acá abajo, que es la suma de los cuadrados. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, ¿no?, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Sí? Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces, si nosotros quisiéramos hallar la hipotenusa, pues aquí la tenemos, ¿no? Solamente reemplazamos los dos valores de los catetos y podríamos sacar raíz cuadrada a ambos lados, nos quedaría la hipotenusa sola y ahí la obtenemos. Pero si por el contrario tenemos la hipotenusa y uno de los catetos, pues aquí ya sería fácil despejar el otro cateto, ¿sí? Pasaría al otro lado a restar, nos quedaría solo y aplicamos el mismo método. Raíz cuadrada a ambos lados y nos queda el cateto solo. Entonces, si nos sale algún problema de resolver el triángulo rectángulo, identificamos cuáles de los dos valores tenemos y entonces despejamos una de las variables. Si no solamente tenemos lados, sino que por lo menos tenemos un lado y alguno de los ángulos internos, que por ejemplo en este ángulo que mostramos aquí en la presentación, los hemos llamado alfa y beta, este de acá ya sabemos que mide 90, entonces lo que podemos usar son las razones trigonométricas o relaciones trigonométricas, ¿sí? Las razones trigonométricas, nosotros usamos nuestras funciones seno, coseno y tangente para relacionar los lados con los ángulos internos, ¿sí? Entonces, ¿cómo relacionamos esto? Sabemos que el seno, voy aquí a usar nuestra pluma. Listo, nuestro seno, que es este de aquí, nuestro seno, que es este de aquí, nosotros lo podemos relacionar, por ejemplo, con el cateto opuesto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo primero identifico el ángulo, ¿cierto? Si yo voy a usar el seno es porque aquí en paréntesis voy a tener un ángulo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este ángulo que vemos acá abajo, que es beta, ¿sí? Entonces, el ángulo beta, yo me paro en el ángulo beta y lo que voy a hacer es identificar, como es el seno, el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de un ángulo? Pues yo me paro en el ángulo y miro cuál es el lado opuesto a ese ángulo, es decir, el que está aquí al frente, o sea, este cateto de acá, ¿sí? Este es lo que nosotros llamamos cateto opuesto. Y cateto adyacente del ángulo es este cateto que relaciona, ¿sí?, esta parte del ángulo, ¿sí? Es el otro cateto que nos sobra, el que no es opuesto, ¿sí? Entonces, este de acá llamamos cateto opuesto y el de acá abajo, CX, llamaríamos cateto adyacente. ¿Cómo se relaciona el seno entonces? El seno de este ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, CY sobre H. Por el contrario, el coseno del ángulo, lo voy a hacer con verde, nos va a relacionar el cateto adyacente dividido la hipotenusa, ¿sí? El coseno, el seno con el cateto opuesto y el coseno con el cateto adyacente. Y la tangente. En la tangente, si nosotros no tenemos en cuenta la hipotenusa, sino que en la tangente nosotros tenemos en cuenta los dos catetos, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y así relacionamos la tangente. Entonces, ¿cuál debo usar? Según los datos que yo tenga del triángulo, ¿sí? Si tengo los dos catetos, pues utilizo tangente, más rápido, ¿cierto? Si tengo un cateto y tengo la diagonal, la hipotenusa, pues utilizo el seno, que es este cateto opuesto, y la hipotenusa.
Y si tengo el otro cateto y la hipotenusa, pues utilizo el coseno. Bien, ahora vamos a ver los triángulos oblicuángulos, que como ustedes pueden ver, en estos triángulos ya no hay un ángulo recto y un ángulo de 90 grados, sino que los ángulos, aquí ustedes los ven, ¿sí? Que miden valores diferentes de 90, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros ya no podemos usar el teorema de Pitágoras en las relaciones trigonométricas que vimos, sino que vamos a usar la ley del seno y la ley del coseno. Entonces, la ley del seno lo que nos hace es relacionar la ley del seno en todo, vamos a usar el seno, por eso se llama ley del seno. Vamos a relacionar el seno del ángulo con el lado opuesto a ese ángulo que estamos viendo. Entonces, miren que aquí, en este caso, en la imagen, los vértices están determinados con las letras mayúsculas y estos ángulos A, B y C, y los lados, que son distancias, están determinados con las letras minúsculas A y B y C. ¿Sí? Entonces, el opuesto de A mayúscula a minúscula, el opuesto de B mayúscula a minúscula, así nomás, igual con el C. Entonces, hay unas relaciones que nos plantea la ley del seno, ¿sí? Cuando yo voy a hacer la relación o razón, ¿sí? Entre los lados y los ángulos, usamos nuestra operación de división. Entonces, ¿cómo se leen las razones? Las razones se leen así. El seno del ángulo es al lado opuesto, o sea, a A, como el seno del otro ángulo B es al lado opuesto, o sea, B. Y asimismo con el otro, como el seno de el ángulo C es al lado opuesto, es decir, C. Esas razones, que en últimas son divisiones, ¿sí? Se escriben así. Miren que si yo paso al otro lado, puedo pasar todo arriba y todo abajo, me queda de la misma forma, pero al revés. A es a seno, B es a seno de B, C es a seno de C. Y yo puedo usar ya sea o esta ecuación que está aquí, o por el contrario, si tengo otros datos, puedo usar esta otra ecuación que se plantea así, ¿sí? O no tengo en cuenta la de B, sino que puedo usar también la primera y la tercera, ¿sí? Entonces, también depende de los valores que tengamos. Y esto no, en esta ley del seno, pues usamos la función seno, y en la otra ley, que es la del coseno, usamos la función coseno. Esta ley del coseno, también está el triángulo oblicuo con sus tres lados, sus tres ángulos internos, pero es un poco diferente a la ley del seno en cuanto a estructura. Miren que si yo analizo la estructura de estas tres ecuaciones, que lo que estamos hallando aquí es cada uno de los tres lados, se parece un poco al teorema de Pitágoras, la primera parte, ¿cierto? Esta primera parte de aquí. A cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, solo que al final se le agrega otro término, que es la resta de dos veces la multiplicación por por dos veces la multiplicación por en los dos lados por el coseno del ángulo que hay entre esos dos lados, entre B y C, ¿sí? Entonces, aquí tenemos A cuadrado, sería este lado de acá, aquí que vemos, es igual a la suma de los otros dos lados. Entonces, B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces la multiplicación de esos dos lados, B por C, por el coseno que hay en el ángulo entre ellos dos. ¿Y cuál es el ángulo que hay entre B y C? Alfa, ¿sí? Entonces, por eso aquí es alfa. En el otro caso sería beta, porque el coseno que hay, el ángulo que hay entre A y C es beta. Y en el otro caso, ¿sí? Sería este, phi, porque el ángulo que hay entre A y B es este, phi. Entonces, aquí también depende de los valores que tengamos. Entonces,
A veces nosotros llegamos al ejercicio, se nos plantea el triángulo y nosotros pues no sabemos cuál ley es mejor para usar, ¿sí? Y a veces puede ser un poco enredado cuando es más fácil usar la ley del seno o no nos conviene usar la ley del coseno, entonces usamos la ley del coseno y el ejercicio se nos complica un poco o no llegamos a la solución. Entonces aquí yo les voy a dar algunos tips para seleccionar la respectiva, ya sea ley del seno o ley del coseno, ¿sí? Eh, Antes de continuar, ¿tenemos alguna pregunta hasta el momento sobre la teoría que hemos visto? Listo. Regálenme, por favor, un minuto. Yo traigo el cargador porque se nos va a apagar el computador. Un minuto, por favor. Listo, listo, ya volví. Bueno, entonces, como les decía, aquí hay algunos tips o criterios. Primero, para usar la ley del seno. Entonces, cuando uso la ley del seno, primero cuando yo conozco dos lados del triángulo y algún ángulo que esté opuesto a esos dos lados que conocemos, ya sea el primero o el segundo lado que conocemos. Y el otro criterio es con respecto al ángulo. Conozco dos ángulos y cualquier lado del triángulo. Aunque conozca dos lados, dos ángulos y cualquier lado, usamos la ley del seno. Y los criterios para usar la ley del coseno, la primera es que si conozco dos lados, cualquiera, y el ángulo que forma entre esos dos lados, ¿sí? O el segundo criterio es que no conozca ningún ángulo, pero sí conozco los tres lados del triángulo. Allí yo puedo usar la ley del coseno y resuelvo el respectivo triángulo. Listo, chicos. Entonces vamos con unos ejemplos donde vamos a aplicar esta teoría que acabamos de ver. En este primer ejemplo, como vemos en el dibujo, hay una torre y lo que se quiere hacer es colocar un cable desde la cima de esa torre a 25, que la torre mide 25 y lo vamos a ubicar hasta 50 metros de la base, ¿sí? Entonces, ese cable, me dice cuánto debe medir este cable que va de aquí hasta acá, que este cable, en últimas, es la hipotenusa de un triángulo que se está formando, ¿cierto? Como estamos suponiendo que la torre está totalmente vertical y que el piso está totalmente horizontal, entonces aquí se está formando un ángulo recto, ¿sí? Pues como es un ángulo recto, sabemos que el triángulo es un triángulo rectángulo, ¿sí? Como es un triángulo rectángulo, tenemos dos lados, entonces aquí podemos usar lo que nosotros llamamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Cómo dice el teorema? Vamos, vamos a hacerlo para que nos rinda un poco más directamente en el GeoGebra. Entonces vamos aquí, analicemos de una vez el triángulo, ¿sí? El teorema de Pitágoras nos dice que esta h, esta hipotenusa, es la suma de los catetos, ¿sí? Al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo. Recuerden que para las ecuaciones en GeoGebra, en vez de h, pues vamos a escribir x. A que GeoGebra de una vez lo interprete como una ecuación. X al cuadrado es igual a h1 al cuadrado. Vamos a ver los dos lados, mide 1,25 y 1,50. Vamos otra vez. X al cuadrado es igual a 25 al cuadrado más 50 al cuadrado.
Listo. Aquí sabemos que vamos a poner esto, resolución. Recuerden que podemos usar resuelve o resolución y nos va a dar el valor de X, ¿sí? Aquí como está el cuadrado, pero nosotros estamos trabajando con distancias, ¿sí? Entonces, tomamos la opción que es positiva, ¿sí? En este caso, 55.9, ¿sí? Y esta pues no la tenemos en cuenta. ¿Cómo vamos a verificar esta solución que acabamos de ver? Entonces miren que aquí vamos a construir y vamos a aprender cómo dibujar esos triángulos en GeoGebra. Recordemos que para dibujar los tres triángulos, con el triángulo necesitamos los tres lados, ¿sí? Los tres punticos. Entonces vamos a empezar con un punto en el origen. Para dibujar un punto en el origen ponemos las coordenadas de ese punto. Vamos a empezar en 0, 0. Aquí está el punto A. ¿Listo? Vamos a hacer el otro punto. El otro punto está a 50 unidades, en este caso metros, hacia allá, hacia la derecha. O sea, eso es el eje X. Y vamos a poner ese otro punto. 50 en X y 0 en Y. Miren que por acá salió 50. ¿Sí? 50. Y el otro punto está por acá a 25, ¿cierto? Entonces, grafiquemos el otro punto. En 0, 25, en X 0 y en Y 25. Enter. Y aquí ya tenemos los tres puntos. Como ya tengo los tres puntos del triángulo, vamos acá arriba, en nuestra barra de herramientas, donde está este triángulo, este polígono. Vamos a ponerle aquí polígono y vamos a unir nuestros tres puntos. A, B y C, y otra vez volvemos a A. ¿Sí? Y entonces, acá se nos crea el polígono, acá a la izquierda nosotros vemos los valores del A, del B y el C. El que nos están pidiendo es el A, y miren que da 55.9, tal como lo resolvimos con la ecuación, 55.9. Lo que podemos hacer aquí es también, yo aquí selecciono el lado, voy acá en el engranaje y acá le pongo nombre y valor para que me muestre el valor, ¿sí? El valor que mide ese lado. Listo. Y entonces aquí quedaría resuelto el ejercicio, que es esta hipotenusa que tenemos acá. ¿Preguntas? Por ahí Luis Giovanni ya había dicho, debe medir 55.9, muy bien. Sí, eso es lo que nos dio. Bien, vamos a continuar. Acá tenemos otro ejemplo. Entonces, viendo este triángulo que tenemos aquí, nos piden calcular el valor de A y B, y así también el otro ángulo que hace falta, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿este triángulo es rectángulo o es un triángulo oblicuángulo? ¿Qué dicen ustedes? Respondamos ahí. ¿Dónde clasifica este triángulo? ¿En los triángulos rectángulos o en los triángulos oblicuángulos? Vanessa, Dayana, Santiago, oblicuángulos, exacto. ¿Cómo me doy cuenta? Pues porque no identifiqué en ninguna parte un ángulo recto, ¿sí? Entonces esto ya nos lleva a decir que debemos usar la ley del seno, la ley del coseno. Ahora, siguiente pregunta. Si me están pidiendo hallar, mejor dicho, resolverlo, todo, hallar los dos lados que faltan, A y B, y el ángulo alfa. Entonces, ¿cuál ley debo usar? ¿La ley del seno o la ley del coseno para hallar? Entonces, miren que aquí tenemos dos ángulos, tenemos
un lado y dos ángulos internos. Por ahí Vanessa dijo ley del seno, Santiago ley del coseno, Dayana dice ley del seno, Luis dice ley del seno. Entonces, vamos a revisar los criterios que acabamos de ver. Entonces, miren que tenemos dos ángulos y tenemos un lado, pero este lado que tenemos es el opuesto a uno de los ángulos que conocemos. Entonces, es este caso que está aquí, ¿cierto? Tenemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Los dos. No, tenemos dos ángulos y cualquier lado del triángulo, perdón. Tenemos dos ángulos, que son estos de aquí, y cualquier lado del triángulo. ¿Listo? Entonces vamos a usar, en este caso, la ley del seno para identificar. Entonces vamos a hacer la relación. Vamos a escribir cómo plantearíamos la ley del seno. Entonces, tomo lo que más tengo. Como yo sé que es el opuesto, entonces tomo este ángulo con el opuesto y hago la razón, ¿sí? Hago la razón, 10 sobre el seno de 38. Vamos a ir acá. Para que usemos el editor de ecuaciones. Diez es al seno de 38, como y el otro es como B, porque usamos B y no A, porque A no tenemos ni A ni alfa, no tenemos aquí ninguno de los dos. En cambio aquí B conocemos el opuesto que es 75. Como B es al seno de 75. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una ecuación, una incógnita, nuestra incógnita es la B, entonces recordemos que este seno de 75 puede pasar allá a multiplicar, entonces nos quedaría B igual a 10 dividido seno de 38 por el seno de 75, ¿cierto? Entonces ahí ya podemos meter toda nuestra operación en la calculadora, esto nos da un valor de 10 seno de 38 multiplicado seno de 75, por acá me dio 15,68. 10 seno de 38 multiplicado seno de 75. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el lado B, 15,68. ¿Listo? Vamos a seguir resolviendo el triángulo. Ya tenemos este lado B. ¿Listo? Entonces acá nos falta hallar A y nos falta hallar alfa. Alfa la podemos hallar también rápidamente, ¿sí? Porque yo sé que en cualquier triángulo que exista, la suma de sus ángulos internos da 180 grados. Si ya tengo un ángulo y tengo el otro ángulo, pues este ángulo alfa va a ser 180 menos 38 menos 75. Entonces vamos allá. De una vez el otro ángulo. A ver si encontramos rápido alfa por aquí. Alfa va a ser igual a 180 menos 38 menos 75. ¿Sí? 180 menos 78 menos 35 me da 67.
Miren que los ángulos siempre los representamos, casi siempre ustedes los van a ver en los ejercicios con letras griegas. Alfa, beta, gamma, teta, ¿sí? Y las distancias más bien en las letras normales que de nuestro alfabeto. Listo. Entonces ya tenemos el otro ángulo. Y lo que nos falta hallar aquí, ya tenemos este, nos falta hallar este lado A. ¿Sí? Entonces aquí podemos usar de nuevo la ley del seno, porque podemos usarla como al principio lo usamos, 10 es a seno de 38, como A es al seno de alfa, pero el seno de alfa ya lo tenemos, que es seno de 67. Entonces hacemos lo mismo. 10 es al seno de 38 como, o sea, igual, como C es, no, en este caso sería A, perdón, A es al seno de 67. ¿Listo? Es la misma ley que aplicamos aquí al principio, sino que ya con el otro lado y el otro ángulo. Como A es al seno de 67. Listo, resolvemos. En este caso, este pasa acá a multiplicar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces perdón, A es igual a 10 dividido el seno de 38 multiplicado por el seno de 67. ¿Sí? Y acá me da 14.95. Y así llegamos entonces a resolver el triángulo. Tenemos los tres lados y tenemos los tres ángulos. ¿Cómo visualizamos esto en GeoGebra? Vamos a borrar lo que hicimos. Otra vez vamos a dibujar ese triángulo. Entonces miremos otra vez la imagen. ¿Cómo dibujamos este triángulo en GeoGebra? Bueno, entonces para dibujar miren que el único lado que tenemos es este, 10, ¿cierto? La única distancia. Entonces empecemos por ahí. Dibujemos un segmento que mida 10. ¿Sí? Pues para eso, vamos a empezar con un punto, como siempre lo hacemos, en el origen. Enter. Ahí está A. Y vamos a dibujar una distancia de 10. Pues voy a hacer otro punto en 0,10. No me lo dijo, ¿qué pasó? Lo dibujé mal. Y es en X y 0 en Y. Ahí está. ¿Sí? Ya sabemos que AB mide 10. Entonces miren que ahí estamos viendo como rotado, ¿cierto? Haga de cuenta que yo paro este triángulo así, ya tengo la base. ¿Sí? Otro dato que tenemos, este ángulo de acá, ¿sí? Mide 75 grados, ¿sí? 75 grados. Vamos a dibujar. Los ángulos en GeoGebra, acá tenemos una sección especial para ángulos, acá, ángulos. Entonces yo tengo aquí una opción que dice ángulo dada su amplitud. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de ese ángulo, 75. Vamos a darle ahí. Ángulo dada su amplitud. Entonces, cogemos el vértice y acá, o sea, señalamos los dos puntos. Aquí le damos 75 grados y le damos sentido contrario, ¿sí? Porque estamos midiéndolo de aquí hacia allá. ¿Sí? Horario, recuerden que eso es por las manecillas del reloj. Antihorario, en contra de las manecillas del reloj, y horario según la dirección de las manecillas del reloj. ¿Listo?
Y aquí tenemos este ángulo, aquí lo marca, con un puntico de referencia B' que él nos lo dice que por ahí va a pasar. Y el otro ángulo, vamos también a dibujarlo, ¿sí? El otro ángulo de este triángulo, que es este de acá, necesitamos dibujar, ¿sí? Pero ese ángulo ya sabemos que da 67 grados, entonces también lo vamos a dibujar, 67. Entonces vamos otra vez a ángulo da su amplitud, y en este caso ponemos 67 y como va de aquí hacia allá, sería sentido horario. Y ahí nos da 67, ¿sí? Con otro punto de referencia A'. Ahora vamos a proyectar. Listo. Ahora vamos a proyectar una semirrecta. Acá donde está esta recta, vamos a darle semirrecta de A por aquí, ángulo de 75, por este punto. Y la otra semirrecta de B por este punto. Y donde se cruzan estas dos semirrectas va a quedar el otro punto de nuestro triángulo. Entonces, para yo ser más exacto y saber este punto donde se cruzan, vamos a usar nuestra intersección. Acá donde dice intersección, le damos clic, seleccionamos las dos rectas y se nos dibuja un punto ahí C. Como ya tengo los tres puntos, vamos a dibujar el triángulo. Aquí en polígono, A, B, C, y volvemos a, queda dibujado nuestro, nuestro, nuestro triángulo. Entonces aquí vamos a darle aquí a este segmento, seleccionémoslo. Vamos a decirle que nos muestre nombre y valor, y igual a este, nombre y valor igual al de acá. Nombre y valor. Listo. 10, 15,69 y 14,95. 15,68, si se aproxima mucho, y 14,95. Y los ángulos, entonces los ángulos, ya aquí este mide 75, 67, ¿cómo sé cuánto mide esto? Pues rápidamente lo podemos hacer así. Vamos acá donde dice ángulo, le damos aquí en ángulo y seleccionamos directamente el polígono. Y ahí se muestran todos los tres ángulos, 38. ¿Listo? Ahí está, 38. Y así nosotros hallamos y resolvemos este triángulo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Para presentación de la tarea, podemos mejorar un poco la presentación, digamos, en este caso, eliminar esta semirrecta, pues no eliminarla, sino ocultarla, esta también, y ahí ya nos queda solamente el triángulo. ¿Listo? Listo. Esta también se puede eliminar, ocultar, de prima, y a ella. Nos queda más limpio. Bien. No hay preguntas, vamos a continuar. Otro ejemplo. Aquí tenemos otro triángulo y tenemos, nos piden hallar el valor del lado A, pero pues también podemos hallar A y este ángulo de acá. ¿Listo? Entonces yo pregunto nuevamente, ¿qué ley vamos a usar? ¿Cuál ley podemos usar? ¿Ley del seno o ley del coseno? Dice Jonathan David, última parte para mostrar
valores de los ángulos. Ah, tú solamente vas aquí, primero, y le das ángulo. Y después le das seleccionas cualquier parte del polígono. Y pum, él te los dibuja. U otra forma, por ejemplo, este 38, lo mides. Entonces, medir ángulo. Y no tienes un polígono, sino que tienes dos rectos. Entonces, aquí, oh, lo hice mal. Aquí y aquí lo mides, ¿sí? Mira que él se va corriendo. Entonces seleccionas el otro. Y pum, 38. Cualquiera de las dos formas. Bueno, ¿qué respondí? Por ahí Vanessa dijo coseno. ¿Quién más? Nada más. Miramos aquí la imagen. Y miren que tenemos, de hecho, más datos de... O sea, tenemos dos lados. Si nos hace falta un lado. Y tenemos dos ángulos. ¿Sí? Entonces, la ley del coseno la podemos usar porque tenemos los dos lados, o sea, este, y tenemos el ángulo que forman entre ellos dos lados, ¿sí? Pero la ley del seno también la podemos usar. ¿Por qué? Porque tenemos 10, el opuesto a ese 10, que es este 80 grados, y tenemos 40 y el opuesto es A, y ahí también la desplegamos. Entonces, mire que este es uno de los casos de que podemos usar cualquiera de las dos leyes. ¿Listo? Bueno, usemos la ley del coseno, no, usemos las dos. Entonces, primero vamos a usar acá ley del coseno. ¿Cómo aplicamos la ley del coseno en este caso? La ley del coseno, vamos con los dos lados que conocemos y el ángulo que hay entre ellos dos. Entonces, los dos ángulos que conocemos serían estos de aquí y el ángulo está acá. ¿Sí? Entonces vamos a, en este caso, podemos hallar esta A. Vamos a plantear eso. Entonces vamos aquí a la ecuación. Tenemos al cuadrado es igual a b al cuadrado, o sea, este al cuadrado más este al cuadrado, 10, 8.79, 10 al cuadrado más 8.79 al cuadrado y menos dos veces por 10 por 8.79 multiplicado el coseno del ángulo que hay entre ellos dos, que es 40. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. 10 al cuadrado, pues nos da, aquí nos da 100, 10 por 10, 100. Acá nos da 8.79 al cuadrado, 77.26. Menos acá 2 por 10 da 20 por 8.79, da 175 multiplicado, 175.8 multiplicado el coseno de 40. 134. Listo. Acá vamos a operar, seguir operando. Entonces, aquí me daría 177.26 menos 134. Y me da 43.26. Listo.
y A. Y ahora vamos a sacarle raíz cuadrada para que me quede la cuadrada. Entonces me da un valor de 6,57. Listo. 6,57. Entonces mire que tenemos, eh, ya tenemos este lado de aquí, este lado de acá y este que nos acabamos de hallar, 6,57. ¿Listo? Otra forma de hallarlo, pues vamos a hacerlo con la ley del seno. Entonces, en la ley del seno relacionamos la información que tenemos, o sea, 10 es al seno de 80, 10 es al seno de 80, como A es al seno de 40. A es al seno de 40. Desde ahí despejamos A, que me daría A es igual a 10 sobre el seno de 80 por el seno de 40. ¿Listo? Vamos a meterlo de una vez toda la calculadora. 10 al seno 80 multiplicado por seno de 40 y me da 6,52. Bueno, ahí varía como 5 décimas, pero nos dio muy aproximado, seguramente por los decimales de los senos, 6,57, 52 mediados. Listo. Vamos a mirar esto en GeoGebra cómo sería. Voy a borrar todo lo que hicimos del ejercicio anterior. Entonces, dibujemos el triángulo. El triángulo. ¿Cómo dibujamos este triángulo? Bueno, tenemos de A a B, mide 8,79. Dibujemos primero ese segmento. 8,79. 0,8 bueno, primero 0,0 para el origen y después 8,7 y después 8,79,0 para el otro punto. ¿Listo? Aquí acá ya sabemos que hay 8,79 y tenemos dos ángulos, uno de 40 y uno de 80. También dibujémoslos. Entonces ya sabemos que aquí nos vamos a ángulos. Este mide 40 en sentido contrario porque lo estamos midiendo así, de aquí hacia la izquierda. Y el otro es de 80 grados. Y de aquí, vamos aquí al ángulo, otra vez, dada su amplitud, de aquí a acá, 80 grados. Oh, aquí lo hicimos al revés. Vamos a borrarlo. Entonces otra vez, ángulo dado su amplitud, aquí a acá, 80 sentido horario. Ahora sí, 40, 80, y no hace falta hallar este, este punto C. Listo, entonces aquí vamos a hacer los semirrectas.
y donde se juntan, o sea, donde se intersectan estas dos, está nuestro punto C. ¿Sí? Aquí tenemos 40, 80 y como ya tenemos el punto C, acá el polígono y unimos los tres puntos. A, B, C y otra vez A. Le daré aquí ángulo, muéstrame los ángulos, 40, 80 y 60. Y los lados, vamos a otra vez acá, que me muestre nombre y valor, y nos da 10, 8,79 y 6,52, como nos dio aquí, ¿no? Aproximadamente. Allí dice Luis, a mí me dio 6,53, muy bien, correcto. Entonces aquí ya podemos ocultar esta semirrecta, ya no la necesito, esta otra semirrecta tampoco ya no la necesito, este puntico acá tampoco, y ahí ya me queda el triángulo, ¿cierto? Este punto acá tampoco, lo oculto y ahí ya me queda el triángulo resuelto para que ustedes aquí le tomen una captura. Recuerden que la captura se debe tomar tanto la parte izquierda, donde yo he operado, como la imagen. Entonces la tomamos desde acá, así, y listo. Bueno, ¿fácil o difícil? Si hay alguna pregunta. Recuerden que a veces nos enredamos tratando de dibujar esos triángulos, por eso nosotros debemos comenzar siempre en las distancias que tenemos y tratar de dibujar por lo menos un lado de esa distancia. Y ahí ya empezar a identificar los ángulos que podemos proyectar. Y así poco a poco vamos dibujando eh, el triángulo. ¿Listo? GeoGebra me pega duro. Pues sí, sí es la primera vez que lo usamos, pero todo es cuestión de práctica, ¿sí? Y aprendamos a usar rápido nuestra barra de herramientas y las funciones. Créeme que con una buena práctica ya no es tan duro como lo pensamos. Otro ejemplo, aquí tenemos un triángulo y nos piden resolverlo, pues resolverlo es encontrar los tres ángulos, porque ya tenemos tres lados. Es que ley uso, ley del seno o el coseno. A ver, ¿quién dice primero? Ley del seno o ley del coseno para resolver este triángulo y encontrar sus tres lados. Dayana dice ley del coseno. ¿Por qué Dayana elijo ley del coseno? Que si vemos aquí en los criterios, conocer los tres lados del triángulo hace parte de la ley del coseno y no conocer ninguno. ¿Por qué? Porque si yo conozco los tres lados, tengo una, dos, tres, eso también lo tengo y solo nos queda una incógnita. Entonces es fácil despejar el ángulo, ¿sí? Reemplazo todos los valores y despejo el ángulo. Entonces por eso utilizamos la ley del coseno. ¿Por qué no utilizamos la ley del seno? Porque miren, yo tengo los tres lados, pero no tengo ningún ángulo interno. Entonces, si voy a usar así, ¿sí? O la voy a usar así, como quiera que yo la use, al menos necesito dos ángulos, ¿sí? Y no los tengo, ¿sí? Ojo. Entonces aquí eh, es correcto usar la ley del coseno. ¿Listo? Entonces, C, un lado mide 6, el otro lado mide 14 y el otro lado mide 12. ¿Sí? Entonces, vamos a, vamos a aplicar la ley del coseno aquí. Ley del coseno. Tenemos. Miramos uno de los lados, este de acá, 12.
y los dos lados que están acá, como vamos a hallar este X, entonces el ángulo que está entre 6 y 14 sería, si utilizaríamos coseno de X. Entonces ponemos 12 al cuadrado, 12 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 14 al cuadrado, entonces, menos, como dice la ecuación, la ley del seno, menos 2 veces A por B, o sea, los dos ángulos, los dos lados, 6 por 14 por el coseno, el ángulo que hay entre ellos dos, o sea, para nosotros X. Resolvemos, 2 al cuadrado a 144, 6 al cuadrado 36, 14 al cuadrado da como 196, creo, 14 al cuadrado, 196, menos 2 por 6, 12, por 14, me da 168 por el coseno de X. Ahí sumamos 196 más 36 da 232, ¿sí? 232. Y aquí entonces podemos despejar 168 coseno de X. Este pasa acá a positivo y este acá negativo. O sea que me daría 168 igual a coseno de X igual a 232 menos 144, ¿cierto? Y por último, este 668 pasa a dividir. Coseno de X igual, vamos a hacer esto de una vez, 232 menos 144 me da 88 dividido 168, 0,52. ¿Y cómo calculo X? Entonces usamos arcoseno o coseno a la menos 1, como lo conocemos también, de eso. Y me da que X es igual a 58,41 grados. ¿Listo? De esa forma, entonces encontramos este ángulo. ¿Listo? Lo mismo hacemos para este otro lado, ¿sí? Para este otro lado, pues ya vamos a usar, ¿sí? Es este al cuadrado, ¿sí? Más este al cuadrado, más este otro al cuadrado, menos 2 veces por el coseno de y. ¿Listo? Vamos a regalar 5 puntos de la tarea 3 al primero que me diga cuánto vale este ángulo Y. Aplicamos, ¿cierto? Ley del coseno de nuevo. Vamos a ver ahí quién está más atento. Deberíamos estar ahí con lápiz y papel, siguiéndome, ¿listo?
58,41 me dio X. ¿Cuánto vale Y? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Los que 5 puntos son 5 puntos. Bueno, vamos a ver 2 minutos más como máximo. Bueno, yo no se escucha porque no estoy hablando, ¿no? Estoy esperando a ver quién dice primero la respuesta. Bueno, parece que nadie se ganó esos 5 puntos. Vamos a ir a GeoGebra. Voy a dibujar el triángulo. Se lo van a hacer de forma analítica. Yo lo voy a dibujar acá. Va a plantear los tres lados. 14, que es esta base. A ver, 0,0 primero por el origen. 14,0 es este de acá, ¿sí? Es la base. Bueno, ahí hay dos respuestas, ya no recibimos más. 25,1 dice Luis y Dayana dice 96,3. Entonces miren que yo acá ya tengo la base que mide 14, ¿sí? Y acá tengo dos lados,
uno que mide 6 y el otro que mide 12. Entonces, para dibujar rápidamente este triángulo, lo que vamos a hacer es dos circunferencias, ¿sí? Una de radio 6, acá la circunferencia, centro y radio, una de radio 6, y la otra circunferencia de radio 12, y la intersección de estas dos circunferencias va a ser el otro punto. Aquí, intersección de esta curva con esta curva, ahí ya lo tenemos, punto C, y finalmente unimos con polígonos A, B, C y nuevamente A. ¿Listo? Me da 12, 6 y 14. 12, 6 y 14, muy bien. Y los ángulos son ángulos de este polígono. Y da 58.41, como nos dio aquí, y el valor correcto es 96.38, que lo dijo Dayana Jaramillo. Muy bien, Dayana. Seguramente Luis ahí tuvo un error de cálculo. Entonces, los 5 puntos se los lleva Dayana. Y, bueno, no sé si Luis de pronto allá fue el otro, 25, porque este de acá sí mide 25.21, ¿sí? Pero yo estaba pidiendo el de arriba, Y. Entonces el de acá mide 25.21. Recordemos que la suma de estos tres ángulos internos nos debe dar 180 grados. ¿Listo? Pues ahí nos queda de tarea rectificar este valor, 96.31, así, exactamente aplicando la misma ley del coseno, pero con los otros dos lados, con el otro ángulo, ¿listo? Y como ya ahí hallamos X y Y, el otro, pues no vamos a aplicar la ley del coseno porque nos demoramos más. Simplemente 180 menos X menos Y y ya nos da este otro ángulo que le podemos poner Z. ¿Listo? Entonces, de esa forma resolvemos el triángulo oblicuo ángulo. ¿Preguntas? Y bueno, aquí hay un último ejercicio. Tenemos un triángulo y nos dicen que lo resolvamos, es decir, que encontremos todos sus ángulos y sus lados. En este caso tenemos un lado únicamente y tenemos un ángulo. ¿Listo? ¿Eso es un triángulo qué? ¿Triángulo rectángulo o un triángulo oblicuo ángulo? ¿Qué dicen ustedes? Bien, es un triángulo rectángulo porque aquí se ve fácilmente el ángulo de 90 grados. Entonces es un triángulo rectángulo, pero miren que no tenemos ni la hipotenusa ni el cateto acá. Solo tenemos uno de los catetos, que es este de acá. Entonces, el teorema de Pitágoras no lo podemos aplicar directamente, pero sí tenemos un ángulo, lo que nos da indicios de que podemos usar las razones trigonométricas, ¿sí? Entonces, para hallar la hipotenusa y para hallar el otro cateto usamos la razón trigonométrica, ¿sí? Entonces, ¿qué razón trigonométrica usamos? Para hallar la hipotenusa, entonces pensamos qué razón utiliza, ¿sí? Es del ángulo y el cateto opuestos. Entonces, la razón de el seno. Entonces, vamos a escribirle acá. Rápidamente, razones trigonométricas.
y escribimos la razón trigonométrica que sería el seno de 30. Seno de 30 es igual al cateto opuesto, o sea, 20 sobre la hipotenusa. Ahí despejamos rápido h, ¿cierto? H es igual a 20 sobre seno de 30. Eso me da 40. ¿Listo? Y para hallar el otro lado, entonces, para hallar este, ya no usaríamos seno, sino que usaríamos tangente. ¿Por qué la tangente? Me relaciona cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces hacemos lo mismo, pero con tangente. Entonces tangente de 30 es igual, ¿sí?, al cateto opuesto, que es 20, sobre el cateto adyacente, que es el que no conocemos. Le pongo C. Entonces ahí despejamos C, este pasa acá a multiplicar, este pasa a dividir, y me daría 20 dividido tangente de 30, que me da 34,64. Listo. Y como ya tenemos este y este, nos hace falta nomás hallar este ángulo de acá. Pero ese lo hallamos fácil, ¿cierto? Porque ya sabemos que este vale 90. Entonces el otro ángulo sería 180 menos 90 menos 30. A poner alfa. Igual a 180 menos 90 menos los 30 grados, ¿sí? Y eso me da un valor de 60 grados. Ah, listo. Dibujémoslo en GeoGebra. A ver cuánto nos da los valores. ¿Cómo dibujamos este triángulo en GeoGebra? Tenemos este segmento que mide 20. Vamos a dibujarlo. Dibujamos nuestro punto origen. El otro punto que mide 20. Listo. ¿Y qué más tenemos? Tenemos aquí este valor de 30, ¿sí? Y tenemos aquí el valor de, bueno, no tenemos acá, sino que vamos a dibujar este valor. Bueno, podemos usar cualquiera de los que encontramos. Si aquí tenemos 60 y aquí tenemos 30 y este tenemos 90. Usemos entonces esta de acá.
esta acá. Digámosle que trace una circunferencia con el centro aquí y radio 40, ahí está, y que nos diga dónde se intersectan este punto, esta curva, perdón, con nuestro eje X, y ahí nos dan. En este caso, usamos polígono y unimos los tres. ¿Listo? Acá me da 34,64, bien. Y acá este A, 40, y este de 20. Y por último, ángulos 60, 90 y 30. Y ahí lo dibujamos. Listo. Esto que aparece aquí, muy probablemente fue que no seleccioné bien el segmento, sino que seleccioné el polígono. Muy probablemente es el área, entonces voy a ocultarlo. Ah, eso, ahora sí. Y después lo que podemos hacer, seleccionar esta circunferencia y también ocultarla porque ya no la necesito. Y ahí me queda el triángulo realizado. ¿Preguntas? Bueno, ahí Luis dice que le dé 4 puntos, pero no, ya los puntos se los ganó Dayana. ¿Quién más tiene preguntas? A ver, recuerden que esta parte de GeoGebra tiene mucho valor también en las tareas. ¿Por qué? Porque hace parte de la resolución, o sea, uno de los ítems de la pregunta es verifiquen GeoGebra, y después, según la rúbrica de evaluación de la tarea, hay unos puntos que se asignan que también está representado en GeoGebra, o sea, que son otros 20 puntos que se evalúa únicamente GeoGebra. Entonces, procuren siempre presentar ambas cosas, no solamente el procedimiento, sino también la respectiva verificación en GeoGebra. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Hemos trabajado ley del seno, ley del coseno, razones trigonométricas, teorema de Pitágoras, bueno, todo lo que tiene que ver con triángulos. Resolvimos los triángulos. En el ejercicio, en el bloque 5 les va a salir un problema de, de aplicación, donde muy probablemente usemos los conceptos ya sea del CIPAS anterior o de este CIPAS, ¿sí? Y espero pues que con este CIPAS haya quedado clara toda la temática de la tarea 3. Muchas gracias a todos por asistir a este encuentro. Espero que les haya servido mucho. Muy probablemente ya el día de mañana se encuentre la grabación disponible para que ustedes también puedan repasar. Les deseo una feliz noche a todos y un buen descanso. Espero que sigan participando en el foro y cualquier cosa estaré atento a sus dudas y a sus preguntas. Hasta luego, que estén muy bien.